En los últimos 30 años, ha habido cambios significativos al hablar de juventud y vivienda. Cuando la generación X tenía la edad que hoy tienen los jóvenes, el 47% era propietario de su vivienda. Sin embargo, entre los millennials, esta cifra ha disminuido al 39%. Lo mismo ocurre con las rentas. Mientras que solo el 25% de la generación X alquilaba durante su juventud, actualmente el 30% de los millennials depende del alquiler. Según el Infonavit, si una persona gana un salario promedio de 9,460 pesos al mes y destina 30% de ingreso para pagar una vivienda de precio mediano, que según la Sociedad Hipotecaria Federal SHF es de 926,000, tardaría 28.5 años en liquidarla. Sin embargo, el reto es enorme. En México, casi 25 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años buscan ejercer su derecho a una vivienda digna. De ese total, aproximadamente el 30%, es decir, 7,625,311 personas residen en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta cifra evidencia la magnitud del problema en la región metropolitana, donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible y asequible. Atender esta necesidad no solo implica construir más viviendas, sino también garantizar que la población joven pueda acceder a vivienda adecuada para sus condiciones económicas. Pero entonces, ¿es verdad que la generación millennial y la generación Z no pueden comprar casa y prefieren gastar su dinero en viajes y experiencias, como afirman estos titulares? Por muchos años nos han dicho que efectivamente todo el tema de la crisis de acceso a la vivienda que hay en la actualidad, el que los jóvenes puedan acceder menos a una vivienda que como lo hacían sus padres o lo hacían sus abuelos, tiene que ver justo con distintos factores, pero al final de cuentas individuales, distintos factores que dependen al final de cuentas de las mismas personas y en este caso de los jóvenes. Entre ellos está esta idea de que tienen un consumo, por decirlo, poco planeado y lujoso además. Entonces se critica mucho que los jóvenes gastan demasiado dinero en estos lujos que llaman, que es justo viajes, cafés de Starbucks, como tiene ya casi 10 años esta narrativa, que van mucho a conciertos y que al final de cuentas el tema es que no ahorran lo suficiente porque no quieren y en ese sentido es por lo cual no pueden comprar una vivienda. Al final de cuentas el tema es justo que estas distintas narrativas que culpabilizan a los jóvenes por no poder acceder a una vivienda, lo que tratan de hacer es de alguna manera legitimar esta crisis de vivienda que se vive actualmente y pues al mismo tiempo desactivar cualquier tipo de respuesta o exigencia que pueda haber sobre el gobierno para un cambio en cómo se lleva la política de vivienda en general, ¿no? Pues yo creo que va de la mano, ¿no? Si estás viendo que no te alcanza o es excesivamente alto el costo, te vas por la parte, como dices, experiencial de disfrutar un poquito más la vida y creo que depende de cada persona, ¿no? De cómo lo ve y sobre todo la juventud que pues más despreocupada a lo mejor por el futuro. Pues yo creo que es falso, porque a final de cuentas todas las generaciones vamos a conciertos y consumimos ese tipo de cosas porque pues es como parte de la vida y todos tenemos derecho y tenemos pues que tener esas posibilidades y esa parte de la diversión también, ¿no? O sea, no nada más vivir para trabajar. Y pues digo, a final de cuentas, creo que
la mayoría de los jóvenes que yo conozco o que he visto tanto gente a mi alrededor y en redes sociales, pues veo que realmente son trabajadores y buscan cómo salir adelante, buscan opciones y pues digo, de vez en cuando salir a un concierto o ir al cine no está mal para nadie. Tanto los salarios que tenemos como las rentas que hay no son nada, o sea, no es nada barato y los salarios tampoco son tan altos. O sea, para yo tener un trabajo que en teoría me va bien, realmente no me alcanza para muchísimo más que la renta y unas que otras cosas que me pueden llegar a gustar, pero pues, está un poco difícil la situación. Pero efectivamente hoy también en México es de extrema dificultad para las juventudes, para quienes sobre todo han nacido en los años 80, poder acceder realmente a una vivienda en propiedad. Puede haber una parte de la población juvenil que no quiere acceder a esa vivienda en propiedad, pero quien quiere no logra hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente, como decíamos, los salarios han crecido muy por debajo también en este país del crecimiento del suelo, que impacta de forma muy significativa en el precio de la vivienda, llegando hasta un 30%, y del precio de la vivienda misma. ¿Por qué? Porque México está igualmente que otros países sufriendo los efectos de la financiarización de la vivienda, de las inversiones bursátiles en el marco de la vivienda a través de varios mecanismos. Entonces, hoy efectivamente tenemos una dificultad relacionada con la propiedad, hacerse propietarios, pero como decíamos también para rentar un espacio en las centralidades. Por esto los jóvenes y las jóvenes mexicanas son entre los que más tarde dejan sus familias para irse a vivir solos y solas, a independizarse, y con mucha frecuencia también recurren a compartir vivienda con amigos y colegas. O sea, si tengo casa propia es porque mi abuelo era ejidatario. Entonces, tengo casa propia porque pues fue hereditario. Y siento que si voy a tener casa propia es por parte de la herencia de mi papá. Pero justo eso viene pues desde nuestros abuelos. No ahorita. Ahorita no podría comprar una casa definitivamente. Quienes tienen vivienda es porque la heredaron o porque tuvieron las condiciones adecuadas en su hogar de origen, pero para la mayoría de población, incluso para población que está estudiando en universidades de élite, en universidades caras o en universidades reconocidas como la UNAM y demás, salen, trabajan y no les alcanza para comprar una vivienda. Entonces, es tan obvio que ya es difícil que nos sigan diciendo que es nuestra culpa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde veo la esperanza. Creo que es cada vez más obvio que hay que hacer algo al respecto. Los gobiernos lo están entendiendo. Falta que lo entiendan como lo tienen que entender, que operen las políticas públicas que tengan que hacer. De acuerdo con expertos de El Hábitat por la Humanidad México y la investigadora Viri Ríos, el 61% de las personas que no logran construir un patrimonio son jóvenes con estudios de licenciatura o preparatoria terminados. Además, el 73% de ellos tiene un empleo, lo que evidencia que contar con un trabajo o educación superior no garantiza el acceso a una vivienda propia. Esa idea de que tener o no tener vivienda es una cuestión de voluntad es resultado de los 30 años de neoliberalismo que nos decían: si tú eres pobre porque quieres, si no tienes casa es porque eres flojo, ese tipo de cosas, ¿no? Pues cuando te repiten tanto esas frases, pues uno acaba por creérselas. Y las generaciones más avanzadas, dígase nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, que les fue muy sencillo obtener vivienda, claro que hoy voltean y piensan que cuando la única manera de vivir en una ciudad es en un departamento con 10 personas más, pues claro que piensan que es una cuestión de voluntad, pero no. ¿Por qué no pueden acceder ahora los jóvenes a estas viviendas? Pues porque en la Ciudad de México el precio promedio de la vivienda ya es 4 millones de pesos. Entonces están construyendo viviendas. Hay viviendas que están vendiendo actualmente, digamos, son datos de la Sociedad Hipotecaria Financiera, que cuestan 4 millones de pesos, que solo el 2-3% de la población lo puede pagar, y digamos el 97% restante de la población se tiene que pelear por las
viviendas que existan todavía en la ciudad que estén por debajo de este precio promedio, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, el 3% de la población puede elegir entre este 50% de las viviendas que cuestan más de 4 millones de pesos y el 97% de la población de Ciudad de México tiene que pelearse por ese otro 50% de viviendas que cuestan menos de 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, el tema es, el precio de las viviendas ha subido de una manera muy exagerada durante los últimos 20 años, pero especialmente en la última década, en los últimos 10 años, y al mismo tiempo además han bajado los salarios también. Los salarios que tenemos ahora, digamos, descontando en la inflación, el poder adquisitivo es menor que lo que tenían los salarios de nuestros padres y lo que tenían los salarios promedio de nuestros abuelos, seguramente. Que son créditos excesivamente altos, ¿no? Que básicamente te vuelves un esclavo de los bancos, ¿no? Entonces, por cada $1,000,000 más o menos lo que andas pagando en una hipoteca es entre el 9 y el 11%, que estás hablando de que por cada $1,000,000 que te endeudes, estarás pagando entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales. Entonces, en una vivienda, por ejemplo, en la zona de Roma Condesa, lo más económico que puedes encontrar, la nueva, digamos, estás hablando entre 3,800,000, 4,800,000 pesos, ¿no? Y te vas a una vivienda bastante en metros cuadrados, pues conservadora, entre 38, que es un loft, a 58 metros cuadrados. Entonces, se vuelve una hipoteca impagable. Y si tú lo comparas con otros países como en Estados Unidos, que es el 3%, España igual 3-4%, realmente estamos en una decadencia de vivienda precisamente por eso, porque las personas normales, común y corrientes que ganas, bueno, aquí para estar viviendo en la Roma Condesa tienes que ganar mínimo 50,000 pesos, ¿no? Porque estás pagando rentas de entre 15 a 25,000 pesos, 30,000 pesos. Sí, yo creo que hay una generación sin casa y que desafortunadamente, si bien deseamos que pronto ya nadie quede sin casa, pero va a ser difícil sobrepasar esa situación si no se impulsan realmente políticas muy creativas y efectivas para ello, cosa que además no va a poder pasar en 2 años. Hay muchas cosas que deberían cambiar. Yo creo que efectivamente para esta población deberíamos pensar en el control de precios de la vivienda de alquiler, por ejemplo, que no quiere decir congelar los precios, que eso es una problemática o es un concepto que provoca muchas reacciones en México por la historia de congelamiento de los precios del pasado, pero quiere decir poder eventualmente poner algunos topes al mercado para que podamos tener precios del alquiler más cercanos a los salarios reales de la mayoría de la población, que como decíamos es también población clase media, son población representada por freelance, por periodistas, por personas que están pues todos los días buscando, digamos, cómo vivir mejor, pero que no a fuerzas tienen un trabajo fijo y del todo estable. La Constitución mexicana reconoce en su artículo 4 el derecho a una vivienda digna y decorosa. También es un derecho humano reconocido internacionalmente. No obstante, en la realidad, cuesta mucho cumplir con este ideal. 3 factores principales han contribuido a que el acceso a la vivienda sea cada vez más limitado: el constante aumento en los precios de las viviendas, la disminución del poder adquisitivo del salario mínimo y la expansión de la industria inmobiliaria, que ha convertido la vivienda en un producto de mercado, alejándose de su función social y humana. El agua es un derecho fundamental. Nadie puede vivir sin agua. Tú puedes durar 3 días sin comer, pero no puedes durar 3 días sin tomar agua. Bueno, el agua, que es un derecho fundamental, solo puedes acceder a él si tienes una vivienda. Si tienes garantizado tu derecho a la vivienda. Porque no hay fuentes públicas como si fuera Roma, porque no estamos pensando en otro tipo de sociedad. Entonces, si uno no tiene vivienda, no tiene derecho al agua, no tiene derecho a la salud. Yo no conozco a una persona en situación de calle que goce de plena salud. En muchos casos ni siquiera puedes votar porque no tienes un domicilio. Entonces, la vivienda es la que abre la puerta a otros derechos. De acuerdo con el investigador
Máximo Jaramillo Molina, en los últimos 16 años, los precios de las viviendas han subido 42% en términos reales, por encima de la inflación. En contraste, las remuneraciones salariales promedio han caído un 21% en el mismo periodo. En el 2005 ocupabas cerca de entre 70 y 80 años de trabajo, de un salario promedio, ocupabas 70, 80 años de trabajar con ese salario promedio para poder comprar una vivienda de precio promedio. Eso significa que no era barata, era difícil de todos modos en la Ciudad de México poder comprar una vivienda. Pero eso era 2005, en la actualidad eso ya pasó a 150 años de trabajo promedio alcanzan para comprar una vivienda promedio. Que el precio promedio de la vivienda en la Ciudad de México ha aumentado básicamente 300% durante de 2005 a 2024, 19 años, y en ese mismo tiempo 300% por encima el precio de las viviendas, y el salario ha bajado en números redondos 30% en su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, supongamos que ese 300% de aumento en una vivienda en la Ciudad de México significa que una misma vivienda, tan bien o mal que estuviera, si costaba $1 millón en 2005, si no se le hubiera modificado nada, el valor actual sería $4 millones. O sea, es una diferencia abismal lo que han encarecido las viviendas, y otra vez pues lo podemos ver con que la mayor parte de las personas más jóvenes ya no pueden comprar una vivienda, ¿no? Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo en México registró un incremento histórico del 110% entre 2018 y 2024, estableciendo un mínimo de 7,468 pesos mensuales. Sin embargo, los salarios aún no logran recuperarse del rezago provocado por las políticas neoliberales. Al final de cuentas, yo creo que tanto en todo el espectro político estarían de acuerdo con esta idea, es que al final de cuentas el suelo en las ciudades se ha ido acabando, al menos en las partes centrales de las ciudades, ¿no? Conforme han ido creciendo las ciudades durante el desarrollo del siglo XX, pues digamos, todavía podemos pensar, a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos pueden pensar en la Ciudad de México en los años 60, y pues sí, había muchas partes todavía de la ciudad que digamos que todavía no estaban urbanizadas y que se podían urbanizar, ¿no? Lo que fue pasando es que justo el suelo se fue acabando, el suelo más cercano a las partes centrales de la ciudad, y principio de los 2000, digamos, tal vez a la generación beta y a la generación, incluso a lo mejor a la generación millennial le tocó saber, pero no le tocó ya estar en edad de comprar una casa a principios de este milenio. Tanto los salarios que tenemos como las rentas que hay no son nada, o sea, no es nada barato, y los salarios tampoco son tan altos. O sea, para yo tener un trabajo que en teoría me va bien, realmente no me alcanza para muchísimo más que la renta y unas que otras cosas que me pueden llegar a gustar, pero está un poco difícil la situación. La plataforma Modi de renta y compra de inmuebles en línea hizo un mapeo de los costos por metro cuadrado de una propiedad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y registró que las alcaldías más caras para vivir son Álvaro Obregón, con un precio de 56.34 pesos por metro cuadrado y un promedio por propiedad de 7,293,892 pesos. Le sigue la Miguel Hidalgo, donde el metro cuadrado tiene un costo de 53,721 pesos y una vivienda alcanza los 11,120,178. Benito Juárez es la tercera alcaldía más cara para vivir, con un precio de 54,162 pesos por metro cuadrado y un valor de 5,864,018 por propiedad. Mientras que Milpa Alta es la más barata para vivir, con un costo de 19,646 pesos por metro cuadrado y un promedio por propiedad de 3,400,201 pesos. Las otras alcaldías más baratas para hacerse de un hogar son
Iztapalapa, con un valor de 21.937 pesos por metro cuadrado y una media de 4.066.667 pesos por vivienda. Y Tláhuac, donde el metro cuadrado vale aproximadamente 21.168 pesos y una casa ronda los 2.341.120 pesos. Es decir, 5 de las 16 alcaldías concentran los precios y las rentas más caras de toda la ciudad. Además, según el Global Wealth and Lifestyle Report 2024 de Julius Baer, la Ciudad de México ocupa el puesto 16 entre las ciudades más costosas para vivir a nivel mundial. Con el objetivo de abordar la crisis de vivienda que afecta a los jóvenes en la capital, el ex jefe de gobierno, Martí Batres, presentó el programa piloto Vivienda Social en Renta para Jóvenes de la Ciudad de México 2024. Este proyecto contempla la construcción de 158 departamentos dirigidos a jóvenes entre los 18 y 35 años, quienes podrán rentarlos por montos que oscilan entre 2.500 y 5.000 pesos mensuales, dependiendo de sus ingresos. Para enfrentar el problema con claridad, un componente central de la nueva política de vivienda será la producción de vivienda pública en arrendamiento. Hay ciudades como París, por poner un ejemplo, pero hay otras que tienen la misma política, donde el 25% de las viviendas son propiedad del Estado, propiedad de la ciudad, y se arriendan a las personas que más lo necesitan en función del lugar donde trabajan, en función de su ingreso. Y eso es lo que estamos buscando con el primer proyecto piloto que está ya en proceso en la Colonia Doctores, de vivienda pública en arrendamiento para jóvenes. Sin embargo, en breve anunciaremos no uno más o dos más, una cantidad importante de proyectos más de vivienda pública en arrendamiento. Y no solo para jóvenes, también para otros sectores especialmente vulnerables, como son las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, madres solteras. Será un componente central de la nueva política de vivienda producir miles de viviendas públicas para arrendar de manera asequible, no más en un monto que no supere la tercera parte del ingreso de las personas, comenzando por las personas de menos ingresos. De entrada me parece muy positivo, me parece que muestra un gobierno que se está dando cuenta que, pues, yo siempre digo que este problema de la vivienda para nuestra generación es tal vez uno de los problemas o las luchas más importantes de la generación. Entonces, pues se está dando cuenta el gobierno que así que hasta por tema de popularidad, votos, les conviene a todos los gobiernos en el país atender el tema de la vivienda. Específicamente el tema de la vivienda de alquiler para jóvenes en la Ciudad de México, el programa me parece muy interesante, me parece que tiene, digamos que está súper bien encarrilado. Tal vez su mayor problemática es lo pequeño que es todavía, ¿no? Hay distintas cifras que he visto en distintos lugares, pero en todo caso no superan, me parecía que ninguna decía que superaba 500 departamentos que estaban por poner en renta, ¿no? Entonces, frente a la gravedad de la crisis, me parece que es un buen inicio, que puede ser un piloto y que al final de cuentas tiene que verse las problemáticas que tenga, lo que haya que mejorar y multiplicarse y acrecentarse mucho más, ¿no? En ese piloto que estamos viendo en la Ciudad de México y que esperamos se reproduzca de forma muy amplia, está apenas arrancando, parece que el criterio es diferente, que realmente será vivienda pública construida por el Estado en suelo estatal para población de 1 o 2 salarios mínimos, juventudes que efectivamente deberían gastar máximo el 30% de sus ingresos para una renta durante algunos años. Entonces, ¿cómo se puede transformar el acceso a la vivienda en la Ciudad de México para hacerlo más accesible y sostenible? Nosotros tenemos que garantizar el derecho a la vivienda a decenas de familias más cada año. La apuesta está trazada con ese objetivo, la política estará definida con esa misión y vamos a procurar que no haya nadie que se quede sin un lugar digno, adecuado y asequible para vivir en la Ciudad de México. En este
proceso de gran despojo, al capital le interesa mucho que haya una clase desposeída de vivienda. En ese sentido, tengo como malas expectativas al respecto, ¿no? Insisto, esto hubiera dicho hace 2 años. Lo que sí veo durante los 2 últimos años es que, por un lado, parece que se está agotando esta espiral inflacionaria de la especulación y en algún momento ya no habrá nadie que quiera comprar viviendas tan caras, ni siquiera inversionistas, y ahí quién sabe qué va a pasar. Por un lado está ese tema del agotamiento, el posible rompimiento de la burbuja de la vivienda. Y por otro lado está este tema de que yo creo que las personas jóvenes sí han sido muy receptivas al tema de que este problema de la crisis de vivienda es estructural y que no es personal, ¿no? Otra vez lo que decía hace rato, no es falla personal, sino que es un tema estructural. El valor más importante de una ciudad es que la gente que aquí labora pueda vivir en ella. Entonces, si no garantizamos que la gente que hace funcionar la ciudad pueda vivir aquí, pues este será un parque de diversiones, ¿no? La gente que hace operar la ciudad son los operadores del metro, son las meseras, son las enfermeras, son las personas que te venden la comida en el mercado, en la fondita, es la gente que hace la limpieza, es la gente que hace funcionar las luminarias, etc. Y toda esa gente que hace funcionar esta ciudad, tenemos que garantizar que pueda vivir en la ciudad. Entonces sería mi sueño, que esa gente pudiera vivir aquí, que tuviera una mejor calidad de vida.